Buenos días a todas. Ya empiezan a estar todas esas caritas allí. Qué maravilla, qué alegría. Bueno, este es un tiempo que el Señor mismo nos regala. Es un espacio, es una agenda que no hemos hecho nosotras. Es una agenda que ha hecho el Señor para nuestras vidas. Y bueno, qué alegría tenerlas hoy. Ahí poco a poco se están conectando. Yo las recibo en nombre de todo el comité de mujeres de la Iglesia del Encuentro. Realmente reciban sus abrazos, así como cuando nos vemos físicamente, que cuando llegamos nos damos un abrazo, un beso, nos miramos a la cara y nos decimos cuán hermosas estamos. Pues bueno, reciban eso en este momento. No lo podemos hacer físicamente, pero reciban este abrazo. Yo espero que puedan físicamente recibirlo. Bueno, hoy tenemos nuestro último desayuno del semestre. Vamos a descansar en las vacaciones en el próximo mes. Yo sé que vamos a extrañar mucho, mucho este espacio, pero vamos a volver en agosto, a finales de agosto, a vernos. Entonces, qué bueno que han podido estar hoy y también como prepararse ustedes y también pensar en qué otras amigas pueden estar acompañándonos ya nuevamente en agosto. Bueno, hoy tenemos un desayuno muy especial. Bueno, gracias al Señor por este día. Hoy tenemos un tema, a veces la vida duele. Creo que eso es familiar para cada uno de nosotros. Vamos a orar para empezar a escuchar la canción y empezar este corazón y esta mente a sintonizarnos en este desayuno especial que tenemos hoy. Permítanme orar por todas, por favor. Amado Jesús, gracias por este día, Señor. Gracias porque hoy otra vez, Señor, tú manifestaste tu amor, tu misericordia, nos regalaste un nuevo día de vida, Señor. Gracias, papi, gracias, Señor. Gracias porque sostienes el universo. Dice tu palabra que por ti fue hecho todo y que por ti, para ti, y tú eres el que sostiene toda la vida, Señor. Gracias por este día, Señor. Gracias por este desayuno. Gracias por este encuentro. Gracias por las amigas que están conectadas en el día de hoy, Señor. Gracias. Gracias por las que están pendientes, Señor, de poner su clic para conectarse. Gracias porque esta es una invitación directamente de ti. Y gracias, Señor, te doy por nuestra invitada especial que ya en poco sabremos quién es. Señor, gracias por este tema, Señor, que es tan relevante, tan importante para nuestra vida. Alabado seas tú, amado Jesús. Amén. Bueno, vamos a escuchar la canción y nuestro corazón empieza a conectarse, empieza a sintonizarse con lo que el Señor quiere decirnos en el día de hoy. Tus pies arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. Más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. A tus pies arde mi corazón, a tus pies te entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad,
nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste y hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, estar a tus Y aquí permaneceré postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. Y aquí permaneceré postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, estar a tus pies. Me inclino a ti, Señor. Tú eres el todo de mi alma, quien me sostiene y me levanta. Todo entrego a ti, me rindo a tus pies, Señor. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto que estar a tus pies. Bueno, y en esa misma sintonía queríamos decirles que si tienen alguna petición de oración para llevar a los pies de Cristo, podemos escribir en el chat privado a Pilar. Aparece como Pili Durán. Entonces, por favor, mientras está avanzando la conferencia, de pronto ahorita o de pronto durante el tiempo que estamos escuchando, viene a tu mente o sale alguna petición de oración, por favor escribámosla allí, porque al final vamos a tener una oración de intercesión por estas cosas que de pronto quieres escribir allí. Bueno, viene ahora sí, estamos desayunando, pero viene un plato fuerte, un desayuno espiritual de esos bien buenos que el Señor nos envía. Y hoy tenemos una invitada que sé que a todos va a llegar el corazón, no por ella, sino por lo que el Señor hace a través de ella. Se llama Carolina Hurtado. Bueno, Carolina es una mujer preciosa, ella es casada con Jaime Ferro, tiene 2 hijos hermosísimos,
Vale Ferro y Juan Pablo Ferro. Ella es licenciada en teología, es una mujer juiciosísima, las que la conocen ya saben, ¿cierto? Y lo más hermoso de ella es que ha decidido amar al Señor con pasión, con todo su corazón, servirle, obedecerle, y es una mujer que ha sentido el llamado de invertir su vida para amar a las mujeres que Dios pone a su alrededor. Yo creo que muchas de las que están ahí dirían, sí, sí, yo, ¿cierto? Bueno, y gracias al Señor por ella. Y hoy ella tiene ese regalo de hablar de parte de Dios a nuestros corazones. Sé que ella se ha preparado de manera especial para esto. Entonces, bueno, bendecimos ese tiempo y Carito, este tiempo es tuyo. Gracias, María. Muy contenta de estar aquí hoy. Antes de iniciar, tomémonos unos segunditos para traer nuestra Biblia, una libreta donde podamos tomar apuntes. Vamos a querer escribir algunas frases que el Señor nos muestre o alguna cita bíblica que no vayas a querer olvidar. Y voy a compartir mi presentación en unos segunditos. Bueno, hoy vamos a aprender que cuando enfrentamos sufrimiento debemos cambiar de actitud y que debemos también esperar. Primero, cambiar de actitud y ¿qué voy a esperar? Voy a continuar. El mundo entero fue atacado por un virus infeccioso. Todos lo conocemos como el COVID-19. Este virus vino causando enfermedades respiratorias desde un resfriado hasta un síndrome respiratorio agudo severo, ¿cierto? Una persona podía enfermarse gravemente o morir a cualquier edad. Amenaza la salud de los niños, mueren por falta de alimentación, neumonía y una gran problemática física y emocional debido a todo el maltrato familiar. Según las estadísticas, más de 500 millones de casos de la enfermedad en 260 países y territorios, con más de 6 millones de fallecidos. Vivimos unas consecuencias terribles. A nivel mundial se vivió desolación por fuertes restricciones a la libertad de circulación. Todo el mundo estaba en su casa. La población de escasos recursos pues fueron los más afectados. En algunas poblaciones esto los llevó a amenazas de muerte debido a la violencia de pandillas, desplazamiento. El sistema social económico se vino a pique, ¿cierto? Se desestabilizó por completo y gran parte de la población perdió su trabajo. Cantidades de familias lloran por sus seres queridos. Podemos recordar personas sin poder dar una digna sepultura a sus familiares. Se vivió un gran dolor y se escuchaba tristeza y lamento. Todavía no se ha ido este COVID. Ahora aquí en Cali hay una oleada grandísima de muchas personas contagiadas. Algunas personas lo perdieron todo, otras estaban de luto. Y debido al sufrimiento, hay personas que decidieron buscar a Dios. Estaban arrepentidos de pronto por estar lejos de Él y derramaron sus corazones en su presencia, clamando por sus familiares, aquellos que se encontraban entre la vida y la muerte en unidades de cuidados intensivos. Generalmente, cuando viene desastre y destrucción a la comunidad y el sufrimiento toca la puerta de nuestras casas o de pronto toca la puerta de nuestro corazón, trayendo angustia, tristeza, desesperación, enfermedad y en ocasiones hasta la muerte de seres queridos. Nosotras en nuestro grupo, en ese tiempo, 3 de las madres de nuestras amigas murieron. Y eso es duro, pero hay personas que deciden buscar a Dios o las que están lejos vuelven a Él.
porque en el fondo saben que solamente pueden esperar de Dios y pueden esperar en silencio la salvación por su gran misericordia. Solamente Dios nos puede ayudar en esos momentos de desesperación. Bueno, voy a continuar. En la Biblia, en el libro de Lamentaciones, así como lo dice su nombre, son lamentos. Vamos a ir al texto. Las que tienen su Biblia se pueden ubicar en Lamentaciones 3, del 16 al 26. Vamos a estar en este libro. Y dice así: mis dientes quebró con cascajo, me cubrió de ceniza, y mi alma se alejó de la paz. Me olvidé del bien, y dije, perecieron mis fuerzas y mi esperanza en Jehová. Acuérdate de mi aflicción y de mi abatimiento, del ajenjo y de la hiel. Lo tendré aún en memoria, porque mi alma está batida dentro de mí. Esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto, esperaré. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto, en él esperaré. Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Para que podamos tener una perspectiva de este texto, miremos esta imagen. Esta es la ciudad de Jerusalén. Esta es una simulación del templo que construyó Salomón. Y ellos estaban tan seguros de toda su estabilidad económica, todo su esplendor. Todos visitaban la ciudad populosa. Ellos habían tomado una decisión que marcó su vida y ellos decidieron adorar ídolos. Terminaron haciendo justo lo que Dios les había dicho que no hicieran y pensaron que podían vivir lejos de Dios, apartados de Dios. Y solo cuando llega el sufrimiento a sus vidas podemos leer las palabras más tristes y desalentadoras, ¿cierto? Llenas de lamentos, con clamores fuertes. Pero de un momento a otro nos encontramos con las palabras más alentadoras y llenas de esperanza a partir de una nueva actitud. Este es nuestro primer punto y vamos a estar hablando más adelante. Ahora ellos deciden enfocarse en Dios, en quién es Dios, y experimentan esperanza en medio de situaciones desesperadas. Están tomando otra decisión completamente diferente a la primera decisión que habían tomado. Entonces ellos deciden volver a buscar a Jehová y esperar en silencio en el único que los puede salvar. Ahora veamos cuál fue su sufrimiento. La diapositiva. Ese sufrimiento que ellos vivieron, aquí podemos ver esta imagen. Ahora esta es la ciudad de Jerusalén. Podemos ver un gran dolor, ¿cierto? Todos están llorando amargamente, se conmueven sus entrañas, solo se escucha tristeza y lamento, angustia y desesperación. Ellos padecen una persecución. Ahora la ciudad populosa ha quedado, ¿cómo podemos ver ahí en la imagen? Desolada. Desaparece toda su hermosura, todo su esplendor. Han caído en manos del enemigo y no hubo quien la ayudara. Mataron a muchos y llevan cautivos a otros. Los niños mueren de hambre. Quemaron el templo. Solo podemos ver en este momento cómo quedó la ciudad. Destruyeron los muros. Quemaron el templo de Jerusalén.
Lo perdieron todo. Ellos ahora están de luto. Nunca se imaginaron vivir y experimentar tal sufrimiento, así como nosotras. Nunca nos hubiéramos imaginado vivir el COVID-19. Y podemos contar qué sucedió en nuestras vidas, en nuestras casas, en nuestra ciudad, a nivel de todo el mundo, lo que ha sucedido y lo que ha hecho este COVID. En este momento vamos a ir a la palabra de Dios porque esto es lo más fascinante. Y hoy vamos a aprender cómo enfrentar el sufrimiento a la luz de la palabra de Dios. Y veremos el contexto de este texto que hemos leído. La historia es muy importante. En la Biblia hay unos libros históricos que nos narran estos hechos. El profeta Jeremías, él es el que los está narrando. Pero 40 años antes de que esto sucediera, él los estaba llamando al arrepentimiento para que pudieran evitar el juicio de Dios. ¿Pero qué hacían ellos? Se burlaban de Jeremías y no le creían. Pero ahora está Jeremías aquí, experimentando en carne propia todo este sufrimiento. Y él es el que lo narra. Y quien está expresando todas estas palabras de lamento que leímos en Lamentaciones. Y es Jeremías quien se queda aquí en Jerusalén. Y él es testigo de toda esta destrucción. Y les da consuelo a los pocos y pobres que habían quedado. Eso nos dice la historia. Ahora, no sabemos todavía qué pasa. ¿Por qué les llegó a ellos todo este sufrimiento? Aquí está el rey de Babilonia. ¿Pueden verlo? Él llegó con todo su ejército y toda su caballería contra Jerusalén. Cogen preso al rey. En presencia del rey matan a sus hijos. Le sacan los ojos al rey, se lo llevan cautivo a Babilonia y lo ponen en la cárcel hasta el día en que él muere. Ahora, ¿cuáles son las calamidades que ellos experimentaron? Fue destrucción de Jerusalén, quemaron todas las casas, se llevaron todo lo de valor. Lo que había en el templo, en la casa de Jehová, todo lo de bronce, lo de plata, lo de oro, todo se lo llevaron. Amenaza la salud de los niños que mueren por falta de alimentación. Al leer la historia, nos podemos dar cuenta que se llevaron cautivos a Babilonia 4,700 personas. ¿Cuáles fueron las consecuencias que ellos vivieron? Jerusalén vivió desolación, se los llevaron a Babilonia. La población de escasos recursos fueron los más afectados. El sistema social y económico, ese sí desapareció por completo. Hubo una pérdida espiritual. El templo lo habían destruido, lo quemaron. Ya no estaban los sacerdotes. No había quien hiciera un servicio. Ahora la población estaba bajo el control de extranjeros. Para que nos podamos dar una perspectiva y podamos entender un poquito, ¿están viendo el mapa en este momento? Está un poquito pequeño, pero lo que quiero que nos enfoquemos es en esta línea roja que fue el recorrido que ellos hicieron. Aquí está Jerusalén, el territorio del sur que es Judá, y a ellos se los llevaron cautivos para Babilonia. Y este recorrido está alrededor de 900 kilómetros. Imagínense lo que ellos caminaron. Pero todavía nos preguntamos, ¿cierto? ¿Por qué les ha sucedido esto? ¿Por qué todo este sufrimiento para Jerusalén? Y en realidad fue por el pecado que ellos cometieron. ¿Y cuál fue ese pecado? Ellos se rebelaron en gran manera contra Dios. Fueron desleales. Decidieron cerrar su corazón a la voz de Dios. Miqueas hace referencia a este acontecimiento y dice: mas ellos no conocieron los pensamientos de Jehová, ni entendieron su consejo.
por completo cerraron su corazón y no quisieron escuchar los pensamientos de Jehová y menos los consejos. Y se fueron tras la idolatría. Ahora, también está el profeta Ezequiel. Y en el capítulo 20 nos dice que ellos se rebelaron contra Dios y no quisieron escuchar. No arrojaron las cosas detestables que les atraía, ni abandonaron los ídolos. Entonces Dios decidió derramar su furor sobre ellos. Y es el profeta Ezequiel que fue llevado también. Él estaba acá en Jerusalén y fue llevado cautivo con todos los que estaban saliendo de acá, de Jerusalén, y se los llevaron hasta Babilonia. Y el profeta es llamado profeta de la esperanza. Él es el que les da grandes expectativas que tienen que ver con la restauración futura de Israel por parte de Dios. Y es él quien les habla a todos los cautivos que están aquí en Babilonia. Y aquí podemos ver el amor de Dios, el grande amor de Dios, hablando en Jerusalén con los pocos y pobres que habían quedado por medio del profeta Jeremías, y Ezequiel hablando con los que se llevaron cautivos. Hay mucho dolor, pero también Dios ve todo eso y Él les está dando palabra por medio de los profetas. Vamos a continuar. ¿Cómo se sienten en medio del sufrimiento? Se sienten abandonados y precisamente por darle la espalda a Dios, por despreciar sus enseñanzas, su presencia, sus instrucciones, su gobierno, y viven las consecuencias de su pecado. Los que están allí en Lamentaciones 3, en el versículo 39 dice: ¿por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre en su pecado. Y ellos están expresando un gran lamento. Dice Jeremías: ya no tenían al Consolador, quien les daba reposo a su alma. Y en medio de tan grande humillación, desastre total y toda esta tragedia que ellos están viviendo, pues están experimentando una falta de fe, sienten mucho temor, los aborda la duda. En el versículo 17 del capítulo 3 dice: mi alma se alejó de la paz, me olvidé del bien. El sufrimiento es inevitable cuando las personas se apartan de Dios. Nunca lo olvides. Viene sufrimiento si vamos a apartarnos de Dios. Cuando cerramos nuestros oídos a la voz de Dios, ¿qué les sucedió a ellos? Sabían que debían de apartarse de cosas detestables, sabían que debían de abandonar a los ídolos y no lo hicieron. Por este motivo viene el juicio de Dios por el pecado. Y Dios trae arrepentimiento en ese momento para que ellos puedan reconocer que hay esperanza en medio de situaciones desesperadas. Dios les había hablado tanto, ¿cierto?, por medio de los profetas y les había enviado muchas advertencias. Ellos debieron de haberse arrepentido de su pecado y obedecer a Dios. Debieron de haberlo buscado solamente a Él y adorado solo a Él. Pudieron haber evitado la destrucción de Jerusalén y que se llevaran cautivos a tantas personas. Ahora, ¿qué debían hacer ellos para encontrar esperanza en medio de situaciones desesperadas? Y este es nuestro primer punto. Ellos debían de tener un cambio de actitud. Este versículo que está en el capítulo 3, versículo 21, dice: esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. Este es un versículo que tú lo puedas escribir allí en tu libreta, porque es para memorizarlo. Esto tiene que ver con tu corazón, tiene que ver con mi corazón, y es un cambio de actitud.
¿Ellos qué hicieron? En el versículo 19 y 20, ellos le dijeron a Dios: acuérdate de mi aflicción y de mi abatimiento. Ellos recordaban con dolor su gloria pasada. Pero ¿qué podemos ver aquí? En el texto podemos evidenciar fe en ellos. Ellos volvieron a creer en Dios, en el único que los puede ayudar con mano poderosa, así como los había librado en muchas ocasiones anteriores cuando ellos se humillaban y volvían su rostro a Dios. Ellos volvieron a tener esperanza en Dios y clamaban con lágrimas de día y de noche. En Lamentaciones 2:19, Jeremías les dice: derrama como agua tu corazón ante la presencia del Señor, alza tus manos a Él implorando. Y segundo punto, dice en el versículo 21, nuestro texto a memorizar, el que me va a ayudar a cambiar de actitud. Esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto, esperaré. Dos palabras muy importantes que hay allí: recapacitaré y esperaré. Recapacitaré, si vemos la raíz de esta palabra y con qué sentido se quiso decir, viene de volver, de girar, de arrepentirse. Y esto es lo que se llama un verdadero arrepentimiento, cuando tú cambias de dirección. Recapacitaré en mi corazón, por lo tanto, esperaré. La palabra esperaré, la raíz viene de ser paciente, de esperar con dolor, de permanecer y confiar. Estas palabras, esperar, permanecer, confiar, son verbos. Ellos me llevan a mí a hacer una acción. Son muy importantes, no las olvides, estas las puedes escribir. ¿Qué voy a hacer en momentos de gran desesperación en mi vida, de sufrimiento? Primero, decide orar a Dios. Segundo, ve en arrepentimiento y fe. Espera en Dios, permanece en Dios, confía en Dios. Aunque la situación no había cambiado, ¿cierto? Y el panorama seguía siendo exactamente igual, ellos deciden hacerlo, buscan a Dios, se arrepienten, deciden esperar en medio de todo ese dolor, de permanecer y confiar solo en Dios. Aquí la Biblia nos está enseñando qué hacer con el sufrimiento cuando Él venga y toque a la puerta de nuestro corazón. Tercer punto, reflexiona y examina tu caminar. Escudriñemos nuestros caminos, busquemos y volvamos a Jehová. Y es en tiempos de sufrimiento cuando somos dados a reflexionar, ¿cierto? Y a examinar nuestro camino. Y podemos decirlo, como lo dijo el salmista, Salmo 139, 23 y 24. Este es otro texto para que lo escribas y también para que lo memorices y se lo digas al Señor desde lo profundo de tu corazón. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame por el camino eterno. Entonces, 3 pasos muy importantes. Busca a Dios, ven en arrepentimiento y fe, reflexiona, ¿qué estás haciendo y cómo lo estás haciendo? ¿Será que tienes que venir ante Dios y pedirle perdón? Muchas veces tenemos que hacer como ese giro y cambiar de lo que venimos haciendo, cambiar de dirección. Y es cuando abandonamos ese pecado. Aquí nos toca tomar una decisión. Busca a Dios y vuelve tus ojos a Dios. Cada una de estas evidencias de fe debe de convertirse en una práctica diaria.
Aquí las puedes copiar o puedes tomar una foto para que nunca las olvides. Estos fueron los pasos que ellos hicieron. Volvieron sus ojos a Dios, se humillaron ante su presencia, derramaron su corazón delante de Él. Derrama tu corazón, así como dijo Jeremías, derrama tu corazón como agua. Implora ante Él, ante su presencia. Arrepiéntete de tus pecados, pide perdón, espera, cueste lo que cueste. Permanece, es muy importante. Confía en Dios y escudriña tu caminar. Nunca olvides, Salmo 139, 23 y 24, que lo hagamos a diario. ¿Cuánto quisiéramos actuar siempre de esta manera? Pero nosotros como seres humanos a veces nos equivocamos y tomamos decisiones que no debemos. De pronto nos dejamos influenciar por el medio que nos rodea o por el sistema de este mundo, nuestras amistades. Y en realidad esto fue lo que sucedió con la nación de Jerusalén. Ellos se dejaron permear con las prácticas pecaminosas desde el momento en que entraron a poseer la tierra prometida. Ellos empezaron a relacionarse con esas personas, a compartir amistad, adoraron los dioses que ellos adoraban y hasta decidieron casarse con ellos. Y todo esto debido a la desobediencia, a no cumplir lo que Dios les había dicho y hacerlo a la manera de Dios. En Deuteronomio, cuando justo ellos iban a entrar a la tierra prometida, el Señor les dice, cuando entren no dejen a ninguno con vida, para que no les enseñen a hacer según sus abominaciones y peques contra Jehová nuestro Dios. Bueno, entonces hasta aquí, ¿qué hemos visto? Ellos fueron rebeldes, desleales, idólatras, ¿cierto? Desobedientes, y esto los llevó a tal sufrimiento y a enfrentar las consecuencias del pecado. Pero justo en ese momento hubo un cambio de actitud y ellos empezaron estas prácticas, buscar a Dios, vuelven los ojos a Dios, reconocieron su pecado, se arrepintieron, esperaron en Dios. Ahora yo te lo quiero mostrar en este momento con un ejemplo. Ustedes pueden ver esta planta que yo tengo aquí, tan hermosa, ¿cierto? Esa orquídea. Y si yo retiro esta flor de allí, ¿qué sucedería si yo la arranco? Pues en poco tiempo ella empieza a deshidratarse, ¿cierto? A perder todos los nutrientes que ella recibe de estar unida, de permanecer a esa planta. Todas las propiedades que la mantiene hermosa, con vida, todas las pierde. Literalmente, si la retiro, ella muere. Al no estar unida a este tallito, ¿cierto? Y a la raíz, que es la que la alimenta. La flor no tiene vida por sí misma. Así somos nosotras. No tenemos vida por nosotras mismas. Ahora, ¿qué es lo que me mantiene a mí con vida? Aquí lo puedes ver. Dios es quien me mantiene a mí con vida. Estar conectada a la fuente. ¿Y cómo lo hago? Hablar con Dios cuando tú decides orar, humillarte ante su presencia. Cada día leer su palabra. Ir a la iglesia. Miren estos verbos. Primero, hablar con Dios. Leer su palabra. Ir a la iglesia. Ese verbo ir es de desplazarse, de ver, de ir. ¿Cuánto anhelaban ellos tener su templo, volver a adorar a Dios, ¿cierto? Ahora que nosotros lo tenemos, Dios nos da la salud, que lo podemos hacer, hagámoslo. Desplacémonos a nuestra iglesia, eso es una bendición. Escuchar su voz, allá vamos a escuchar al pastor, que es la voz de Dios, allá vamos a ir a adorar a Dios. Esto a mí me mantiene conectada a la fuente y es Dios
quien me sostiene, es Él quien me alimenta y me da el sustento. Yo recibo todos los nutrientes que necesito haciendo esto, estando conectada con Dios para sobrevivir en este mundo. Y Juan 15:5, ahí ustedes lo pueden ver en sus pantallas, separados de Dios, nada podemos hacer. Esto que quede claro, también que me une, su palabra. Dice el Salmo 119:11, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. La palabra de Dios me mantiene con vida. ¿Qué sucede cuando nos desconectamos, cuando por el contrario no hacemos todas estas cosas que me mantienen conectada a la fuente, a Dios, cuando dejo de orar, cuando no leo la Biblia, cuando no voy a la iglesia, cierro mis oídos a las instrucciones, a los mandamientos, cuando no nos estamos informando del cómo hacerlo, que debería de ser a la manera de Dios y no a mi manera? De no ser sabias en mi propia opinión, dice un proverbio. Literalmente morimos espiritualmente. Y esto fue lo que hicieron los israelitas. Ellos no escucharon la voz de Dios, desecharon las instrucciones, los mandatos. ¿Y qué pasó? Pues los alcanzó su pecado y por eso vino juicio de Dios sobre ellos. Llegó la destrucción y vivieron todas esas consecuencias terribles, ¿cierto? 3 frases muy importantes. Espera en Dios, permanece en Dios y confía en Dios. Así como esta flor no tiene vida en sí misma, ella debe de permanecer en esa planta para recibir los nutrientes y estar radiante, ser esa planta hermosa. Así nosotras debemos esperar en Dios, permanecer en Él y confiar en Él. Ahora, esto es muy importante que lo podamos entender. Ahí ustedes tienen en sus pantallas Efesios 2, del 8 al 9. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Quiere decir que por más de que yo haga todas estas prácticas y tenga todas estas disciplinas espirituales, no es suficiente, porque es por gracia que nosotras somos salvas por medio de la fe. Y esto no es por lo que yo haga, por lo que tú hagas, es por medio de la fe cuando tú crees en Jesús. Y Jesús dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua vida, de agua viva. ¿Y cómo dice la Escritura? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y allí es donde está el don de Dios. Ahí está la provisión de nuestro Padre que nos ama. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y como dice la Escritura, el que cree en Jesucristo no se pierda y que va a tener la vida eterna. Debemos tener fe para creer que necesitamos a Jesucristo como nuestro Salvador. Somos salvos por medio de la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario. Solamente Jesucristo puede perdonar nuestros pecados. Jesucristo nos hizo libres del pecado. Es por gracia, es don de Dios. Por medio de la fe, para creer en Jesucristo, somos salvos y viviremos toda la eternidad con Él. Recuérdalo siempre, nunca va a ser suficiente lo que tú hagas en tus propios esfuerzos, lo que yo haga en mis propios esfuerzos. Es necesario esperar en silencio la salvación
que solamente Jesús nos trae. Y aquí está nuestro segundo punto. Y continuamos, ¿cierto? Y aquí ya vemos la grandeza de nuestro Dios. Dios que es misericordioso. Él mismo se está revelando quién es Él, porque dice el versículo 22, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en Él esperaré. Bueno es Jehová a los que en Él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Y por eso el Jeremías estuvo diciendo, el cambio de actitud, Jeremías 3:21, esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. ¿Por qué? Porque las misericordias de Jehová son nuevas. Ahí lo puedes ver en el versículo 22. Las vemos reflejadas en ese amor de Dios, en su gracia, en su fidelidad. Jesucristo es el gran Mesías esperado. Por eso decimos, mi porción es Jehová. Él es la provisión del grande amor de Dios. Dice, bueno es Jehová a los que en Él esperan, al alma que le busca. Esta palabra buscar viene de la raíz seguir, pedir, específicamente adorar. Entonces busquémoslo con esa actitud de adoración, de amarlo solo a Él. ¿Por qué? Porque Dios es bueno. Por eso, porque su misericordia es para siempre, porque nunca se agota. Por eso podemos decir este segundo punto. Por eso yo espero en silencio la salvación que viene solamente de nuestro Dios. Jesucristo nos dio esa salvación. Jesucristo es ese Mesías esperado, el gran Mesías esperado, el que ellos estaban esperando. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Hoy yo te pregunto a ti, mujer, ¿estás atravesando por algún sufrimiento? Asegúrate de que no sea porque te apartaste de Dios o porque has cerrado tus oídos a la voz de Dios. ¿Hay algún ídolo que debas abandonar? A veces ponemos aquí en nuestro corazón, en el trono de nuestro corazón, cosas que le quitan el primer lugar a Dios. Y este es un día para reflexionar y que tú puedas pensar qué es lo que le está quitando ese primer lugar de Dios aquí en mi corazón. Hazlo ahora. Esto es una advertencia, ¿cierto? Así como Dios lo hizo con los israelitas y les envió esa palabra por medio de los profetas para que ellos se arrepintieran, ¿cierto? Solamente cuando nosotros tenemos nuestros ojos puestos en Jesucristo, podemos experimentar grandes cosas, podemos esperar hasta lo inesperado, porque de Dios viene todo lo bueno. Dice, toda buena dádiva y todo don perfecto viene de nuestro Dios, de nuestro Padre. A veces el sufrimiento es permitido para que nosotras podamos llegar al arrepentimiento y cambiemos el rumbo de cómo venimos viviendo nuestra vida. Y durante la hora más oscura hay esperanza en Dios. Aun cuando crees que todo está perdido y que ya no hay nada que hacer, decide permanecer, decide esperar, decide confiar, decide fortalecerte en Dios y hazlo como dice en el segundo libro de Crónicas 12:19. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado,
y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces, dice el Señor, yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Busca a Dios en medio del dolor, en medio de esa tristeza, y clámale de día y de noche. Derrama tu corazón como agua en su presencia y cambia de actitud. Enfócate en Dios, porque su misericordia es nueva cada mañana, nunca se acaba. Dios es fiel y compasivo, Él cumple todo lo que promete y en su gran amor volverá a tener misericordia por ti, por mí. Ten fe y coloca toda tu atención en aquel que llevó nuestros pecados en su cuerpo en la cruz del Calvario. Toda tu atención en nuestro Señor Jesucristo, porque dice la palabra que Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo, porque Él se deleita en la misericordia y Él volverá a tener misericordia de nosotros, así como lo tuvo con el pueblo de Israel. Y sigue diciendo la palabra, y Él sepultará nuestras iniquidades y las echará a lo profundo del mar, todos nuestros pecados. Por eso podemos decir hoy, Jesús es todo suficiente, Él es mi porción, en Él voy a esperar. Ven y humíllate a Cristo, que Él es el único que puede perdonar todos tus pecados. Él es el único que perdona todos mis pecados. Vengamos a Él en arrepentimiento, en fe, pidámosle perdón, a esperar en Él. Busquémoslo hoy mismo y no esperemos a que sea demasiado tarde, porque en Dios siempre hay esperanza. Gracias, Carito, por este mensaje tan hermoso, tan ilustrado completamente, tan bien documentado sobre ese sufrimiento que viene por haberse alejado del Señor. En nuestras vidas hemos pasado periodos de sufrimiento traídos por el pecado, en los que este llamado es absolutamente importante. Aquí tenía todos mis apuntes de lo que tú hablabas, y realmente cuando hemos traído sufrimiento por desobediencia, definitivamente esto es lo que tiene que pasar, lo que tú nos traías con la palabra. Realmente recuerdo con mucho corazón y con mucho tesoro en mi corazón, esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Bueno es Jehová a los que en él esperan, el alma que le busca, bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Gracias por recordarnos y llamarnos si estamos pasando por estos túneles, estos desiertos de sufrimiento traídos por el pecado. Y también recuerdo en este momento que incluso podemos pasar por sufrimientos que no sean por pecado, sino que sean por circunstancias ajenas a nuestra vida, como el mismo Jesús, que sufrió aún cuando era inocente. Pero esta es la palabra que Dios ha traído hoy. Esto es el mensaje que nos trae Lamentaciones en el día de hoy. Y por eso quisiera que pudiéramos, si es posible, que cierres tus ojitos para que puedas como quitar cualquier distracción y estar atento a lo que el Espíritu Santo está diciendo. Y quisiera orar por cada una de nosotras con respecto a esto que el Señor ha traído. Amado Señor, gracias porque, Señor, el sufrimiento siempre es una forma en la que tú puedes abrir canales, Señor, profundos a nuestro corazón y a nuestra vida, que cuando estamos cómodos generalmente no escuchamos, no tenemos abiertos, Señor. Amado Jesús, yo te ruego que si estamos pasando por desiertos, si estamos pasando por sufrimiento, y en este día, hoy, en este
reflexión de este desayuno, Señor, que nos hace Carito, que nos trae por medio de Lamentaciones. Y ese sufrimiento, Señor, ha sido traído porque nos hemos adormecido en nuestra relación contigo, porque nos hemos alejado de ti, porque hemos sido desobedientes, porque hemos atesorado algo en nuestro corazón más que a ti, porque estamos en desorden de nuestros amores, Señor. Yo te ruego, amado Jesús, que en este momento, Señor, seas por medio de tu Santo Espíritu señalándonos esa verdad que a veces es tan difícil, es un punto ciego en nuestras vidas, Señor. Yo te ruego, papi, te ruego, Señor, que en este momento, estés haciendo algo en el corazón y la mente, Señor, de las que hemos escuchado. Señor, a veces ni siquiera nos hemos dado cuenta. Siempre a veces atribuimos nuestro sufrimiento a otras razones. Ya sabemos que a veces sufrimos sin que haya pecado atrás, pero estamos hablando hoy del pecado que viene detrás del pecado, Señor, del sufrimiento que viene detrás del pecado. En este momento estamos hablando de esta situación, Señor, y por eso quisiera rogarte, papi, que no haya indiferencia, que no haya oídos sordos frente a un llamado específico, Señor, de algún pecado que haya oculto en nuestra vida, en nuestro corazón, Señor, que traiga sufrimiento no solamente a nosotros, sino a los que más cercanos tenemos a nosotros, Señor. Y algo importante, Señor, está pasando ahora. Algo importante, Señor, porque tú quieres hacernos libres, Señor. Tú quieres que pasemos de una vida de estar esclavos, de pronto de la idolatría, de estar lejos de tu luz, de tu amor, de tu bondad, Señor, para recibir algo distinto, recibir tu misericordia y tu amor, Señor. Porque tú eres el único que puede transformar la vida, Señor, de una vida de muerte a una vida de vida eterna, Señor, contigo, como ponía Carolina en los últimos versículos, Señor. Esta es la vida eterna, que te creamos, Señor, a ti, que te aceptemos en nuestro corazón, Señor. Esto cambiará, Señor, nuestra vida, no porque no vamos a sufrir algunas cosas que tiene este mundo con sus dificultades, sino porque ya estamos por encima de ese sufrimiento, Señor, porque ya estamos completos en ti a pesar de las circunstancias, Señor. Porque es una vida rescatada, es una vida que ya, a pesar de las tribulaciones, no vive en tribulación. Porque, Señor, tú nos haces libres, porque tú, Señor, nos das un sentido de vida distinto. Nos das una paz y un gozo que sobrepasa las circunstancias difíciles del mundo, Señor. A eso nos estamos refiriendo en este momento. Señor, yo te ruego que si alguna mujer ahora está comprendiendo esta verdad, si tú estás revelándote a ella, Señor, si es la primera vez que escucha esto, amado Señor, hagas tú algo especial en su corazón y su mente, Señor. Y si hay alguien que está comprendiendo esa verdad y quiere entregar su vida a ti, amado Señor, yo quisiera acompañarla orando. Señor, si alguna mujer quiere repetir esto, Señor, amado Jesús, por medio de lo que he recibido de tu palabra, hoy comprendo, Señor, que mi vida, Señor, está rodeada de circunstancias muy difíciles que han sido consecuencia de mi pecado, Señor, de estar lejos de ti, de no tenerte a ti como el centro de mi corazón, de no haber aceptado el regalo, Señor, que tú tienes por medio de tu muerte en la cruz y tu resurrección, tu victoria, Señor, en la que tú quieres regalarme vida eterna, quieres regalarme una vida distinta, una vida que a pesar de las circunstancias difíciles de este mundo, Señor, viva en gozo, en paz, esté completa en ti. Amado Señor, yo sé que tú estás haciendo algo, sé que alguna mujer está haciendo esta oración, y yo te ruego que ella pueda, Señor, recibirte y entender que su vida ya no será igual, Señor, que ella puede vivir libre, que ella pueda vivir rescatada, Señor. Yo te ruego, si alguien ha quedado pensando en esto, Señor, en estos próximos días u horas, esta mujer pueda escuchar tu voz, afianzar en tu palabra, Señor, este llamado, el llamado, Señor, al arrepentimiento, el llamado, Señor, a rendirse a tus pies, el llamado, Señor, a abandonar, Señor, tu indiferencia ante ti, para que siga caminando, Señor, contigo. Bendito es tu nombre, Señor. Gracias por tu palabra, porque siempre es viva.
Y gracias, amado Jesús, por haber hablado a través de Carolina. En el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén. Ahora Mariette va a presentar la recomendación de los libros que tienen que ver con este tema. Gracias. Hola, chicas. Hoy tenemos dos libros muy especiales. Cuando lo que Dios hace no tiene sentido, creo que todas en alguna ocasión lo hemos dicho, lo hemos pensado, es del doctor James Dobson. Él tiene una larga experiencia en psicología y en asesoramiento familiar, pues esta experiencia pues lo hace muy confiable. Y es un libro muy práctico en nuestras luchas, hace las preguntas que todos nos hacemos, porque todos hemos sufrido, sufriremos y puede dar miedo, obviamente. Las preguntas sobre el divorcio, la enfermedad, la muerte. Y cuando servimos al Señor, ¿por qué? ¿Por qué nos pasa esto, cierto? Decimos, no es justo. También nos ayuda a evitar la barrera de la traición, de sentirnos Dios nos ha traicionado, esa sensación de que Dios nos ha dejado. Entonces es un librito muy práctico, es cortico, se los recomiendo, es precioso. De la misma manera, Timothy Keller, en Caminando con Dios a través del dolor y el sufrimiento, nos lleva a través del tema del dolor y sufrimiento con fuerza y solidez. Timothy Keller también es un escritor muy confiable, un teólogo muy práctico también. Él usa la figura del horno de fuego en el libro de Daniel. Daniel fue uno de los que estuvo en Babilonia, que nos estuvo hablando Carolina. Daniel fue un joven que sufrió, y él era un hombre fiel, justo, y él sufrió, pero Dios en su tiempo lo levantó, lo exaltó. Entonces, Timothy Keller en este libro usa esa figura del horno de fuego por la que él tuvo que pasar. Entonces, y este libro, en resumencito, algo que nos dice es que solo el dolor, el sufrimiento solo puede ser superado al entender nuestra relación con Dios. Entonces, bueno, les tenemos estos dos para recomendar en esta semanita. Dios las bendiga. Gracias, mi Mariette, qué libros tan lindos. Y bueno, quiero orar por algunas peticiones que han escrito a mi chat interno. Y unámonos todas. Dios dice que no nos concentremos solo en orar por nuestras propias necesidades, sino por las de otros. Y es más, cuando nos concentramos en las de otros, Él realmente está a cargo de las nuestras. Él ya sabe qué necesitamos, qué nos conviene, y eso nos mueve a misericordia y a compasión por el otro, algo que es parte de ese fruto que da la relación con Dios, ¿no? Sentir esa compasión y misericordia por el otro. Entonces, unámonos en oración en este momento. Quiero orar por Iván, es hermano de una amiga nuestra, de Martica, por su salud, por su vida, por el proceso que está pasando, y que Dios toque cada área de su cuerpo y de su vida y restaure lo que tenga que restaurar. Por la hermanita de Lorena, que tiene un pie pues con dificultad, está inflamado y se le ha hecho difícil, pues nada, que se desinflama. Por Alejandra, que es la hija de nuestra amiga Cecilia también, que viene de viaje, un viaje muy largo, está indispuesta, y bueno, Cecilia nos pide que oremos por nuevas fuerzas para ella, para que pueda resistir todo ese viaje largo y llegue bien. Y también pedimos por el trabajo de algunas personas, o que de pronto también en este momento tenemos temor que se vea afectado por la turbulencia de los mercados, pues con esta elección del presidente. Entonces, y todas las peticiones que tengamos en nuestro corazón, aquellas que van llegando mientras oramos, pues Dios las conoce, porque Él conoce nuestros pensamientos y nuestros anhelos, aún incluso sin antes decírselo. Entonces oremos. Amado Dios,
Así como tú dices en el Salmo 34, busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Hoy unidas queremos buscarte, te estamos buscando, confiando en que tú nos libras, Señor, que tú nos escuchas primero que todo y eso te lo agradecemos porque tú escuchas todas nuestras oraciones y nos libras, Dios, de todo temor, de toda angustia, de toda emoción que a veces se vuelve más poderosa que esa confianza en ti, Dios, y todas estas peticiones, todas estas personas que hemos puesto delante de ti, las que tenemos en nuestro corazón, te las entregamos y descansamos confiando completamente en que tu voluntad es perfecta, en que tú tienes todo bajo control y que en todo obras para nuestro bien. Señor, bendice la vida de cada uno de ellos, de Iván, de la hermana de Lorena, de Alejandra, de esta situación, Señor, de Colombia en este momento de tanta incertidumbre y seguramente de temor para muchos, para que todas estas circunstancias difíciles, a lo mejor de sufrimiento también, como lo hemos hablado, se vuelvan una oportunidad, se vuelvan una oportunidad para glorificar tu nombre, para depender de ti, para ir a la fuente que eres tú y ver cómo corren ríos de agua viva en nosotros, Señor, cómo tú te encargas de todo, cómo la paz no nos falta. Haz tu obra hermosa y preciosa como solo tú lo sabes hacer con cada uno de ellos, cada uno de nosotros, cada una de nuestras peticiones y oramos agradecidas porque nos escuchas, porque nos respondes. Amén. Bueno, ahora nuestra celebración, viene nuestro testimonio espectacular. Siempre tenemos la historia de una de nuestras amigas que quiere, digamos, abrir su corazón para nosotros y contarnos esa parte de su vida que ha hecho que precisamente la lleve a humillarse delante de Dios y a buscarlo con todo su corazón y con todas sus fuerzas. Gracias, Marcelita, por disponerte, por abrirnos tu corazón y dejarnos conocer un poquito más de ti, por animarnos nosotras también a tener en cuenta la importancia de reconocer a Jesús en nuestra vida y de seguirlo como debe ser. Bienvenida, Marcelita, y gracias, que seas de bendición para todas nosotras. Hola, muy buenos días para todas. Me alegra mucho que puedan estar hoy aquí conectadas. Es un día muy especial para mí porque quiero contarte un poquito sobre mí y sobre mi historia. Sé que hay muchas que me conocen, pero tal vez algunas no. Mi nombre es Marcela Hernández Aros, estoy casada hace más o menos 7 años. Como profesión me dedico a la medicina y quiero contarte sobre mi historia. Cuando mi madre estaba en embarazo, los médicos le comentaron que yo era tan grande que tenía muy poca movilidad dentro de su abdomen. Es por esto que yo adopté la posición de estar sentada. Eso trajo como resultado que yo al nacer tuve una enfermedad en la cadera, que son como los huesos de aquí de la pelvis, que se llama displasia congénita de cadera. Eso trajo como consecuencia que yo tuviera ciertas limitaciones, sobre todo de la parte física, y poderme desarrollar con actividades que eran normales para los niños y los bebés de mi edad. Así que yo no podía hacer ciertas actividades como correr, saltar, brincar, montar bicicleta y compartir con otros niños de manera natural, ya que adicional a esto debía de usar unos equipos ortopédicos que eran incómodos y tenían un impacto visual negativo. Debido a todo esto, yo requería de cuidados especiales y esto me hizo que yo creciera en un ambiente de sobreprotección, creando en mí algunos temores y un carácter tímido, con dificultades para hablar y expresarme con facilidad. Durante varios días, que en esa hora mi esposo, Andrés, me invitaba a asistir a la iglesia. Yo al principio estaba muy reacia en tomar esta decisión, pues yo estudié y también crecí desde muy pequeña en un colegio donde me enseñaron valores, donde me hablaban de Dios recurrentemente, llegando a pensar que esto era suficiente y no era necesario modificar la manera en que yo lo hacía. Pero un día esto fue diferente y acepté la invitación que Jesús me hacía a través de mi esposo. Y empecé a acompañarlo y a darme cuenta
que realmente no tenía una relación estrecha y tampoco conocía quién era Jesús. Pero fue poco a poco y de manera gradual en cada situación, en cada enseñanza, con las personas que me empecé a rodear, que Jesús conquistó mi corazón y renovó mis pensamientos. Y todo lo que tenía en mi corazón fue cambiado. Y fue allí cuando yo pude reconocer y aprender acerca de la grandeza de Jesús, aquel que murió en esa cruz por mí y por ti, y para darme salvación, limpiar mis fallas y temores y poder renovar mis pensamientos. Y comprendí que no hay un lugar más seguro y más tranquilo que vivir en su amor, y de esa manera yo logré ser libre de todos esos temores de mi infancia que atemorizaban mi corazón. Y a través de todo esto yo siento la necesidad de buscarlo con más frecuencia, ser más constante y que mi conocimiento sobre él crezca cada día. Lo hago más partícipe en mis decisiones y en mi vida. Ahora me siento una mujer más segura al recordar que soy amada y salvada por Jesús. Y cuando me siento en debilidad o en inseguridad o quieren volver esos temores de mi infancia a mi corazón, yo recuerdo 2 versículos que me ayudaron mucho durante todos estos procesos y que te los quiero compartir el día de hoy. El primero de ellos lo voy a leer de la Nueva Versión Internacional y está en Isaías 41:10 y dice: así que no temas, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré, y te sostendré con mi diestra victoriosa. Este es un versículo muy importante para mí, porque cuando yo iba a entablar una charla o cualquier cuestión que tuviera que ser interactuar con el diálogo, yo sentía mucho temor en mi corazón de poder hacerlo, aún más de poder hablar acerca de Jesús o acerca de lo que Él me había enseñado. Pero ese es un versículo que me anima a hacerlo y que me libra como de esos temores que yo les contaba que había tenido. Y el otro es una historia de un personaje de la Biblia que es Moisés. Es un personaje muy importante porque él fue escogido por Dios para guiar al pueblo de Israel y le da ciertas instrucciones, pero Moisés no se siente seguro de hacerlo y le responde en el pasaje que vamos a leer de la siguiente manera. Esto lo va a leer de la Nueva Traducción Viviente y está en Éxodo 4, 10, 12 y dice: pero Moisés rogó al Señor: oh Señor, no tengo facilidad de palabra, nunca la tuve, ni siquiera ahora que tú me has hablado. Se me traba la lengua y se me enredan las palabras. Entonces el Señor le preguntó: ¿quién forma la boca de una persona? ¿Quién decide que una persona hable o no hable? ¿Que oiga o no oiga? ¿Que vea o no vea? ¿Acaso no soy yo el Señor? Ahora ve, yo estaré contigo cuando hables y te enseñaré lo que debes de decir. Entonces la historia de Moisés me representa mucho, sobre todo en el temor a hablar y al ser escuchada por otros, porque él sentía que no iba a ser escuchado por las personas que debía de guiar. Y esto me da la fortaleza para hacerlo, adicional de que entiendo que hablar de Jesús, compartir su amor, compartir su palabra, es una bendición para mi vida y para la vida de otros. Que el tener la libertad de hacerlo es una bendición. Y que aunque en ocasiones sienta lo que sentía Moisés, sé que es Jesús quien se fortalece en mi debilidad. Y por eso busco tener una relación más estrecha con Él, que me permita conocerle para saber qué es lo que Él quiere y lo que Él me llama a hacer. Porque también entendí que Él nos capacita para renovar nuestros pensamientos y nos capacita para sus propósitos. Y nunca nos hará caer en humillación. Así que cuando mi Pilar me invitó a ser parte del testimonio el día de hoy, mi respuesta ante eso fue: Señor, yo estoy aquí para cumplir con tus mandatos y tú estás allí, Señor, pidiéndome que hable acerca de ti.
Así que mi invitación es que, a pesar de que podamos sentir en ocasiones miedo, angustia, temores en nuestro corazón, o que pensamos que estamos haciendo lo correcto, solamente Dios tiene la capacidad para renovar nuestros pensamientos y nuestro corazón y hacernos crecer en su palabra y en su amor, porque es en ella en la cual vamos a estar siempre seguras, vamos a encontrar un resguardo, porque Él siempre va a buscar que nosotras seamos de bendición para otras y de bendición a nuestra familia, a nuestros amigos, a nuestros conocidos, a quien no conocemos. Y es por eso que yo te animo a que no tengas miedo, sino que cambies ese miedo por la confianza en el Señor, porque Él tiene control de todo, aún de las palabras que de nuestra boca salen, cuando nosotras decidimos entregar nuestro corazón y permitir que Él habite en él. Así que este es el testimonio que quería compartirles el día de hoy. Les envío muchas bendiciones y adiós para todas.